Buenas tardes, amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Acá Entre Nos. Las cosas como son, soy tu servidora Tamara Medina y en esta ocasión estoy muy contenta de recibir a una gran invitada, una gran coach, una aparte escritora, Ana García. Muchísimo gusto, muchas gracias por venir a visitarnos. Cuéntanos. ¿A qué se debe tu visita en Querétaro, primeramente? Pues muchas gracias Tamara por abrirme este espacio, por esta invitación, de verdad la aprecio mucho. Gracias. Y pues vengo a invitar al público queretano a que me acompañe este próximo jueves 15 de junio a las 7 de la tarde en el Club de Industriales de Querétaro, porque voy a estar impartiendo una conferencia interactiva que se llama Todo lo que te sucede tiene nombre y apellido. Ay, y te remotas por ahí la inquietud de saber cuál es el origen, cuáles son las razones y cuál es el propósito de si estás padeciendo síntomas como crisis de ansiedad, indicios de depresión, codependencia, sobre todo relacionada a estar vinculado afectivamente o de manera cercana con enfermos alcohólicos o adictos, pues esta conferencia es justamente la intención por la que estoy el día de hoy aquí. Que cuando hablamos de ese nombre y apellido no nada más nos referimos a tu pareja sentimental, o sea, puede ser desde el hijo, el papá, el tío, el abuelo. Hasta el vecino. Sí, mira, claro. Que yo tenía, alguna vez escuché eso, ¿no? Que a veces el alcoholismo o el proceder incluso de un vecino podían llegar a afectar severamente tu tema emocional. Y yo decía, ¿pero qué crees? Que tienen toda la razón. Algún día ya me tocó no dormir una noche, sí, claro, viviendo en un lugar donde había muchos estudiantes alrededor, ¿verdad? Ya me tocó una escena de esas donde yo oía gritos y violencia y cosas que yo decía, ¿qué es esto? O sea, la alteración emocional que viví me hizo recordar ese comentario del que alguna vez me burlé un poco, ¿verdad? Claro. Pero bueno, obviamente esto va dirigido especialmente a quienes tienen ahorita cercano este tema y repito, no solamente en cuestiones de adicciones o de alcoholismo, sino qué hago con mi hija que no quiere salir del cuarto porque está viviendo incluso ya ataques de pánico. Claro. ¿Qué hago con mi marido que después de tantos años de compartir de pronto me doy cuenta que no es el mismo, que está entrando en una apatía que no comprendo, claro, que empieza incluso a tener trastornos de sueño, de alimentación, etcétera, ¿no? En fin, es muy amplio los temas que voy a manejar en esta conferencia, pero es que al final del día muchos están coordinados entre sí. Sí, ¿no? Claro. Hasta incluso, ¿qué hago con mis compañeros de trabajo? que ya me sacan que me dan ganas, ansiedad, ¿no? Sí, me generan ansiedad y no, estrés. Es real. Estamos teniendo incluso en las empresas un problema muy severo al respecto, ¿no? De ausentismo laboral por cualquiera de estos síntomas que acabo de mencionar. Pero qué importante, y aparte porque poco le invertimos, tanto en tiempo como en económicamente, a la salud emocional, que yo creo que es lo principal. Si tú no estás bien emocionalmente, no puedes incluso ni trabajar. Para acabar pronto, ¿no? Y yo soy una firme creyente, ¿no? De que incluso la salud física va a ser impactada gravemente a la hora en que somatizamos todas aquellas emociones que no atendimos en su momento, que no les dimos un cauce, que no tratamos. Ya cuando llega al cuerpo, ahí sí ya se ve, ahí sí ya duele, y entonces ya tenemos que hacer algo. Entonces, la invitación es no nos esperemos a llegar a tanto. Claro. No nos esperemos estar a lo mejor atorados en el tráfico y de pronto decir, acabo de entrar en una crisis de ansiedad y ya no puedo ni siquiera pisar el acelerador, porque me ha pasado, ¿no? He tenido casos de pacientes incluso en otros países. Me acuerdo mucho de una persona de Quito, Ecuador, que me decía, es que te estoy marcando porque estoy atorada en el tráfico, no puedo avanzar, estoy paralizada, tengo una crisis ahora mismo de ansiedad, ¿no? Y fue, ahora sí que tratarla en el momento crítico, agudo del momento. Sí. Entonces, bueno, no nos esperemos a que nos pasen ese tipo de cosas para ir a darnos un espacio. Y ahí ahora estas crisis de ansiedad que muchas veces están de moda, o sea, la gente incluso lo ve está de moda la crisis de ansiedad, las crisis de pánico, tengo depresión, lo ven porque desde muy jóvenes, desde niños empiezan a padecer esto, pero es un problema que siempre ha existido. Es un problema que siempre ha existido, pero que definitivamente va cada vez más en aumento.
¿Y que antes lo callábamos? Yo creo que antes, pues ni nombre sabíamos darle, ¿verdad? Sí. Es una persona nerviosa. Para empezar, ir a buscar un psiquiatra, un psicólogo, pues era cosa de locos, ¿no? O sea, y estaba tan estigmatizado esto que quién se iba a atrever a decir que tenía algún síntoma que no sabía ponerle justamente nombre ni apellido, ¿verdad? Y no sabían qué hacer con él. Pero hoy día sí creo que se ha incrementado de una manera exponencial, porque ya lo estamos viviendo en nuestros niños de una manera de verdad alarmante, en nuestros niños y nuestros adolescentes. ¿Cuánto tiempo llevas ya como especialista? Fíjate que esto nace ya hace varios años que yo publico este libro que se llama Mientras tú bebías, publicado por Ediciones Urano, donde justamente me enfoco a hablar de qué sucede con la familia mientras él o ella o bebían, o estaban consumiendo cualquier otro tipo de droga, o estaban viviendo en cualquier otro tipo de disfunción, porque te voy a decir que esto nada más es un síntoma. Realmente son muchos los síntomas que pueden existir. Entonces, ahí nace el especializarme sobre todo en este tema de la codependencia, pero a mi consulta han llegado los últimos años, no sabes qué cantidad de casos, retomando de nuevo este tema de la depresión y de la ansiedad, que me vi en la necesidad de ampliar el tema. Tamara, estoy a punto de sacar ya la segunda parte de este primer libro, que va a ser un libro de trabajo donde ya las personas van a poder hacer ejercicios, responder algunas preguntas, vienen nuevas reflexiones mías acerca de esto con el paso de los años, ¿no? Y he tenido que incluir estos temas porque están íntimamente ligados, aunque no necesariamente todos los casos pues están vinculados a alcoholismo o adicciones de en sí mismos o de nadie cercano, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que tengo ansiedad? O sea, porque muchas veces tú puedes a lo mejor detectar en un familiar, en tu pareja, en tus hijos, pues porque los ves cambiados, los ves que están actuando de manera diferente, pero tú, ¿cómo te das cuenta que tienes ansiedad? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que hay desde síntomas, ¿no? Que pueden empezar por, ya sabes, el padrastro, la uñita continuamente, algún tic, estar moviendo de alguna manera o la mano o el pie o la pierna, ¿no? Pudieran ser síntomas que hasta se nos hacen, pues, como un tic, ¿no? Como automáticos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero de repente empezamos a tener trastornos, por ejemplo, del sueño, a no poder dormir, a tener trastornos en nuestra alimentación, a tener exceso de apetito o falta de apetito, a tener esta sensación interna de ya llegué pero ya me quiero ir, y ya me fui pero ya me quiero regresar, y ya me regresé, pero ¿sabes? Sí. Literalmente no encuentro mi lugar. Sí. Es una sensación interna que no te permite estar en paz y que no te permite estar en donde estás, no te permite estar en el tiempo presente, precisamente. Por hablarte de cosas simples, hasta casos como el que te acabo de hablar de mi paciente en Ecuador, ¿no? Que de pronto ya no puedo avanzar en mi coche, estoy en medio de la avenida más importante de un país como ese y no puedo avanzar porque estoy paralizada. Literalmente siento falta de aire, siento que me voy a desmayar o que voy a perder en este momento la conciencia. Siento que mi cuerpo está paralizado y que no puedo articular movimientos. O sea, ya puede llegar a casos así de extremos. La gente que va a esta conferencia que tienes este próximo jueves 15 en el Club de Industriales. En el Auditorio Bicentenario. Correcto. ¿Qué puede esperar la gente que vaya a esta plática? Información muy valiosa. Vamos a hablar desde las etapas del alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Gente que tenga la inquietud de si ellos mismos o alguien cercano a ellos está teniendo ya un problema de alcoholismo. Vamos a hablar de esas etapas. Vamos a hablar de la codependencia, qué es y cómo rehabilitarla, ¿no? Que la codependencia es la adicción a personas, ¿no? Es vivir preocupado de manera excesiva por otra u otras personas al punto de perder de vista ya mi propia vida, mis propias necesidades, etcétera, ¿no? Vamos a tocar muy a fondo esa parte. Vamos a hablar de cómo hablar con los niños sobre este tema, si papá o mamá o alguien muy cercano a ellos lo está padeciendo, cómo explicarles esta enfermedad. Y en cuanto a la depresión y a la ansiedad, vamos a hablar te decía en un inicio, ¿cuál es la raíz de esto? Claro. ¿Qué sin darme cuenta me ha orillado ya hasta estos extremos? ¿Cuáles son esas razones que me llevaron a este lugar? ¿Y cuál es el propósito
de estar teniendo esta sintomatología, porque hay un propósito. Claro. Y cuando somos capaces de entenderlo en lo individual, ¿no? ¿Qué te está diciendo a ti? ¿Qué me está diciendo a mí? Que puede ser muy diferente de lo que le está diciendo a nuestro compañero. Entonces, al poderlo entender y al poderlo sobre todo atender, esos síntomas ya no tienen por qué estar presentes. Es una conferencia interactiva porque quien así lo desee, pues en algún momento podrá incluso participar conmigo en la conferencia, ¿no? Con alguna opinión o en algún ejercicio que pretendo manejar, porque lo que yo quiero es que se lleven herramientas a casa. ¿Cómo voy a lidiar a partir de ahora de una forma nueva y muchísimo mejor con estos síntomas para que cada vez logren aislarlo más, que no tengan que llegar a medicamento, que no tengan que llegar a las puertas ya de un psiquiatra, que hay casos en los que eso ya es inevitable, ¿verdad? Cuando ya estamos hablando de una depresión clínica severa mayor, cuando ya son otras las situaciones, pues inevitablemente tenemos que apoyarnos ya de ese recurso. Pero la idea es que no tengamos que llegar hasta allá. Todo esto pues está muy bien, lo asimilas en esa conferencia, pero tú, por ejemplo, das alguna terapia ya después, porque te digo, todo muy bonito, se acaba el evento, me voy del Club de Industriales, llego a mi casa, pasan los días y y te empiezan a bombardear dudas y quieres como pues seguir en esa terapia y me sirvió muchísimo lo que me dijo, pero ¿qué hago? Podemos así contactarte, claro. Cuéntanos. Claro, mira, de hecho, justamente para mí la inquietud más importante es llevar esto ya a un ámbito masivo, ¿no? Que si bendito Dios he logrado crear un modelo híbrido, ¿no? Que viene de varias cosas que he aprendido a lo largo de los años, de la intuición, de la experiencia, etcétera, que me ha permitido acompañar a pacientes en estas circunstancias a salir, bendito Dios, en muy buenas condiciones y muy rápido. Yo digo, pues yo quiero hacer la prueba ahora, vámonos a lo masivo. Claro. Y incluso quiero pedirles el favor, el apoyo a algunos de los participantes que como voluntarios me permitan dar un seguimiento, ¿no? A lo mejor semanal de cómo está funcionando la herramienta o las herramientas que se proporcionaron en la conferencia, para poder ir midiendo también ese efecto en este formato. Entonces, por supuesto, pueden también buscarme de manera personal, quienes por alguna razón así lo deseen. Trabajo mucho por teléfono, en línea, pues hoy día ya es... Sí, ya es lo de hoy. Ya es lo de hoy, mira que ya estoy gracias al libro hace muchos años así, ¿no? Gente que me busca de otros lugares y yo encantada pues de poder contribuir en cuanto haya espacio en la agenda. Claro, con mucho gusto podemos trabajar. ¿Dónde podemos encontrar el libro? El libro lo pueden encontrar en cualquier librería. Su nombre es Mientras tú bebías, de Ediciones Urano, ya gracias a Dios en segunda edición. Y también, bueno, me gustaría darles mis redes para que puedan empezar a seguirme. Por favor. Yo estoy como Ana con doble N, García Goyaz, en Instagram y en Facebook. Goyaz lo deletreo, porque luego no me entiende nadie. Sí. Gollaz. Ana con doble N, García Goyaz. Para que me puedan seguir, ver más sobre las conferencias y sobre otras cosas que andamos haciendo, ¿no? Hay por ahí un podcast, andamos moviéndonos. Que ahora lo bueno de las redes sociales es que tienes esa cercanía con el público, con los pacientes. Exactamente. Y algún teléfono donde te puedan contactar las personas. Sí, claro, si alguien está interesado en asistir a esta conferencia, por favor llame para apartar o comprar sus boletos al 55 64 22 27 22. Es la única manera que tenemos para comprar el boleto. Pueden presentarse el mero día, 15 de junio, siguiente jueves, en el Club de Industriales de Querétaro a las 7 de la tarde, pero sí sugiero que quienes estén interesados, ¿verdad?, compren o aparten su boleto pues con cierta anticipación. Eso es. Algo que quieras, no sé, resaltar en esta entrevista, que creas que la gente tiene que saber. Pues que todo lo que te sucede tiene nombre y apellido. Que sí hay soluciones, que sí hay opciones, que una de las causas principales que nos lleva a vivir estos padecimientos justamente es el quedarnos callados. Tamara, es el no dejar hablar al corazón y a las emociones, querer controlar todo por medio de la razón, y llega un momento en que ese corazón dice basta, me vas a dejar hablar y ahora ya no voy a hablar, voy a gritar. Y es cuando entramos en este tipo de problemáticas. Entonces, yo lo que les quiero pedir es levanten la mano. El llegar a un evento como estos, quitarnos el prejuicio de, ay, me van a ver y van a pensar que soy familiar de un adicto, o van a pensar que soy alcohólico o alcohólica, o van a pensar que estoy mal de la cabeza. No, créanme que esto que estoy hablando lo padecemos, y me incluyo,
porque obviamente todo esto lo he vivido, Ay. muchísimas más personas de las que se pueden imaginar allá afuera. Entonces, pedirte que si tú estás atravesando por esto o pedirte que si conoces a quien esté necesitando esta información, por favor, hagas extensiva esta invitación, porque lo que se va a hablar es muy importante, es información que necesitamos conocer y las herramientas y los recursos que pretendo dar ese día, pues yo tengo mucha fe en que sean de gran utilidad, pero de verdad de gran utilidad. ¿El costo del boleto? El costo de boleto es de 400 pesos. Ah, mira, muy... Si alguien por alguna razón que de verdad se sienta detenido por esa razón, que no se detengan por eso, que escriban el número que di, por favor, expresen eso. ¿Me lo vuelves a repetir, por favor? Sí, como no, 55 64 22 27 22. Y bueno, pues a quienes sí puedan aportar, pues se los agradezco mucho porque sí, los gastos lo requieren, ¿verdad? Pues el lugar cuesta y todo cuesta, pero no quiero que nadie se quede fuera porque no puede pagar un boleto de ese costo. Mire. Entonces, por favor, asistan. Tomémoslo como una gran bendición, porque son bendiciones que te llegan a tu vida, y te felicito de verdad por este gran trabajo que haces, impecable trabajo, aparte de que pues ayudas a muchísimas personas. También prendes alarmas para saber muchas veces que no estamos tan bien, o que lo que nos pasa es a consecuencia de algo y no es porque tú te lo inventes o porque estás loca. Si alguien te dice, me siento desesperado, es porque realmente sí está mal, no es un tema de moda. Por supuesto que no, y quienes están viviendo ahorita también la situación de tener algún enfermo alcohólico cercano o adicto, que están desesperados y no saben qué hacer, yo les digo, sí, hay mucho que podemos hacer, pero nos falta mucha información. Pues entonces, te agradezco muchísimo. Ahí los espero. Y espero no sea la primera vez que nos visitas. Esta es tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, y excelente tu plática. Por ahí nos vamos a ver, así que ya saben, amigos, este próximo 15 de junio en el Club de Industriales, pues tenemos esta gran plática para ayudar, y acuérdense que todo lo que te sucede tiene nombre y apellido. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Tamara Medina y nos vemos en la próxima.